Tenemos el libro este que venimos a presentar, Ghetto Brothers, Benji Meléndez, y bueno, explícanos un poquito el por qué es importante la historia de Benji Meléndez para el hip hop Eh, y para la cultura en general. bueno, sí, hay varios aspectos aquí, ¿no? Ujú. Yo creo que tres importantes. Para el hip hop es importante porque Benji Meléndez o consiguió un tratado de paz, un entorno de paz, a partir del cual se pudieron desarrollar pues, acciones culturales que ya estaban, o sea, ya formaban parte del barrio. No es que la música no formara parte, pero no tenía este carácter festivo y de compartir o lo tenía, pero siempre como en medio de las batallas, ¿no? Sí, Y entonces ahora me echo yo un lío con todo sí, sí, esto. sí. No, pero que esta es la parte, digamos, que importante. O sea, este libro es un precedente, o sea, lo que pasó en el Bronx es un precedente del hip hop, ¿no? Todo esto, lo que pasa en este libro, digamos, toda la historia de Benji, el Ghetto Brothers es anterior al hip hop. Es anterior, es anterior. Él mismo lo dice, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver con el hip hop. Ellos tenían un grupo musical que se llamaba Ghetto Brothers, o sí. sea, ellos eran una banda de calle, una pandilla, y también eran un grupo musical. Y ellos hacían música, y para ellos la música era su forma de entender al barrio, no participar, de que la gente participara y de mejorar la vida de la gente, ¿no? Que era como uno de los retos de Benji, ¿no? Él personalmente. Entonces, la fuerza de este libro y de la historia de Ghetto Brothers es que el hip hop nació porque fue posible pacificar un barrio. O sea, el Tratado de Paz, el Ajo Avenue, bueno, esa fue la reunión de paz, pero luego los tratados posteriores que se hicieron y que permitieron que la paz fuera efectiva entre pandillas, fue, digamos, se creó el entorno que permitió que luego, creo que 1 o 2 años más tarde, Sí. naciera el hip hop. Claro, todo esto viene un poco por el asesinato de su hermano, ¿no? Creo que se llamaba. Sí, no era Serrano, bueno, las pandillas tenían una organización Ujú. un poco política, ¿no? O sea, había el jefe de la pandilla y luego había diversas personas dentro del grupo que tenían distintos roles. Entonces, las pandillas se enfrentaban entre sí, pero cada pandilla tenía también un embajador de la paz, ¿no? Entonces, Vale. cuando había un conflicto, antes del enfrentamiento, siempre los embajadores de la paz se reunían e intentaban que hubiera paz. Y si no había paz, pues iban a la guerra. Entonces hubo un incidente y Black Benji, que no Ajá. era su hermano, formaba parte de los Ghetto Brothers, él le llamaba a su hermano porque él llamaba hermanos a Ah, todos sus compañeros, pero no era su hermano de sangre, ¿no? Black Benji, hubo un conflicto y Black Benji fue a negociar la paz y lo asesinaron. Y entonces eso generó un estallido muy grande de las bandas y se pensaba que eso iba a explotar más, quizá, ¿no? exacto, iba a hacer una guerra entre todos. En lugar de eso, se Bueno, hizo. hay varias cosas. Lo que yo sé, porque yo no sé tanto, ¿no? Ajá. Pero Benji Meléndez él tenía claro que el problema no, o sea, él sabía que el problema del Bronx no era un problema de los habitantes del Bronx, era un problema que venía de fuera, que ellos estaban sufriendo todos, ¿no? Y digamos, gestionando, peleándose entre sí, pero que el camino de salida no era ese, ¿no? Y entonces él dijo que él no iba a hacer una pandilla, una guerra, sino que lo que quería hacer era una reunión para promover la paz, porque era la única manera de, digamos, que juntarse todos y enfrentarse al problema real que no era de ellos, sino Sí, sí, sí. político. Una historia fascinante. A mí es que me fascina la historia de Benji, la historia de Benji, la historia de los Ghetto Brothers, la música, el disco de los Ghetto Brothers es chulísimo a mi manera de, no sé, es muy, muy chulo, tal y como suena. ¿Y por qué es importante que se publiquen libros como estos en España, en español? Y a veces no tenemos tanto, a veces se publican más en Francia, Estados Unidos, en otros idiomas, pero en español no se ve tanto este tipo de libros. Yo creo que aquí no tenemos tanta conciencia. Ahí no estamos tan avanzados
en el reconocimiento de las culturas que no son la cultura hegemónica, digamos, ¿no? Sí que hay mucho camino hecho y sí que poco a poco se va avanzando, y aquí hablamos, pues, en este caso del hip hop, pero hay muchas otras, ¿no? Pues el circo, la danza, bueno, y en todas las disciplinas artísticas hay espacios alternativos o espacios distintos que utilizan las artes con otros fines, ¿no? O que expresan otras realidades, ¿no? Y aquí en España y en Cataluña no hay tanto recorrido, no hay tanta visión, ¿no? No se reconoce tanto, quizá por nuestro pasado político también, porque hubo muchos años de franquismo y todo lo que ya se desarrollaba en otros países aquí no se desarrollaba tanto, ¿no? Y luego posteriormente, pues todos conocemos la historia de este país también, ¿no? Sí. Y de lo difícil que resulta a veces, ¿no? Hablar abiertamente Claro, de cómo son las cosas, ¿no? claro. Entonces yo creo que es por esto. Pues nada, os deseo muchísima suerte, que haya muchas ventas, todo el que quiera conseguirlo, ¿dónde puede conseguirlo? Está en catalán también, lo hemos traducido al catalán, está en castellano. Bueno, se puede conseguir en las librerías y en la web de la editorial, que está siempre disponible. Neret Ediciones. Pues muchas gracias y muchísima suerte.